Buenos días. Soy el profesor Joaquín Salgado Prado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Imparto el taller de pintura y artes plásticas. A continuación voy a dar una semblanza de lo que fue el primer curso que se da en línea, porque se había dado siempre presencial. Y les voy a presentar los trabajos, primero cómo fui dando mis clases día tras día, y primero de pintura y después del taller de artes plásticas. Entonces vamos a iniciar. Les voy a mostrar los trabajos. Vamos a iniciar con les pedí un cuaderno de dibujo en el cual practicamos el dibujo y la acuarela. Bueno, les voy a mostrar me voy a acercar para que puedan ustedes ver la primera clase. Rápidamente les voy a ir diciendo. Bueno, ahí está. Entonces, miren, aquí tenemos la práctica del rostro, ¿sí? Pero basados en una cuestión abstracta primero, de fondo, y aplicamos el color. Igual esta es lo mismo, pero con otra, la misma idea, ¿sí? La cuestión del rostro. Aquí están otros rostros, pero con otras estructuras de base, y entonces se fue dando diferentes expresiones del rostro. Pero bueno, es interesante porque se ocupó la técnica de la acuarela, que fue lo que utilizamos. La técnica que utilizamos este semestre prácticamente fue eso. No nos pasamos a otra técnica, sino que ya en posteriores cursos veremos acrílico y óleo, ya es el siguiente semestre. Bueno, aquí parte de cómo se ven los rostros de frente, cómo de lateral, de forma lateral, porque a veces no podemos pintar un rostro de 3/4 o de frente o de lateral. Entonces la técnica así fue elaborada. Y aquí, por ejemplo, varias vistas hacia abajo, hacia arriba, de 3/4 el lateral, y aplicando también conceptos del color o las texturas. Como ustedes ven aquí, la cuestión de la luz, de la sombra, el colorido, pero básicamente el rostro. Aquí tenemos otro tipo de dibujo, que es un dibujo sin ver el papel, o sea, de contorno ciego, ¿sí? Es una cualidad del dibujo. Por eso se ven, por ejemplo, aquí se ve la oreja, o el ojo no está, las partes no están muy bien ubicadas, porque se hace dibujando observando el objeto, pero sin ver el papel. Entonces uno, ya cuando termina de realizarlo, entonces ya se procede a pintarlo. Y al pintarlo sí podemos ver luces y sombras. Bueno, y así se fue dando las clases. Cada lámina prácticamente es una clase. Aquí se ve lo mismo, pero bueno, faltó no terminamos, pero la intención fue, el resultado fue este primero que vimos acá. Y luego las cuestiones de la proporción del rostro también, con medidas. Cómo se hace la oreja. Perdón. Ya, cómo se hace la oreja,
cómo se ven los tipos de rostros, si son más alargados de abajo o son más anchos de la parte media, como un análisis del rostro. Ajá. Aquí tenemos otra pero también como base una estructura, aquí se ve una estructura geométrica primero, después sobre esa como la parte geométrica que es el rostro, y después vamos ubicando en forma proporcional los ojos, nariz y boca, y de acuerdo a la limitante, ¿verdad? Del rostro. Bueno, aquí igual estructuras pero fíjense ustedes cómo se ve diferente la expresión, y la expresión resulta distinta en un sentido de que en la estructura, si nosotros cambiamos la estructura de abajo y hacemos encima el dibujo, entonces automáticamente la expresión va cambiando. Entonces ese es un factor muy importante, por eso ponemos estructuras siempre abajo. Uh-huh. Por ejemplo, este no tiene estructura, pero se ve más serio. Uh-huh. Y la aplicación del color y todo, ¿no? Bueno, rápidamente les voy enseñando, ¿sí? Todo lo que fuimos haciendo, y de cada ejercicio pues íbamos haciendo, tratábamos de hacer una obra de cada ejercicio. Este es un ejercicio, pero tenían que hacer unos 3 o 4 y ya escoger uno y empezarlo a trabajar ya con la pintura, aplicando la pintura y la técnica. Uh-huh. La técnica, porque eso es muy importante. La forma de... aquí tenemos un paisaje. Miren, también nos fuimos a la cuestión del paisaje. Perdón, así. El paisaje. Sí, los elementos del paisaje como la perspectiva, ajá, la cuestión de la arquitectura, también la aplicación de la pintura, cómo se hacen los degradados, se hacen las texturas, y empezábamos a hacerlo, pero pues es realmente complejo. Por eso se utilizó la perspectiva primero, y después se fueron metiendo los puntos de fuga, y después se fue concretando todo lo que es la arquitectura y las piedras, los árboles, los ríos. Y esto, bueno, son obras que no son copiadas, sino que son creadas a partir de las líneas, ajá, y de la imaginación. Vamos a ubicar aquí una arquitectura, vamos a poner aquí un árbol, y así se fue dando. Y aquí están algunos estudios, miren. Aquí se ven algunos trazos sin color y cómo se van haciendo los accidentes en el suelo, ¿verdad? Todo el relieve, cómo se hace. Miren aquí otros ejemplos, ¿sí? Entonces así fuimos, aquí se ven, quise hacer como dos tipos de techo diferentes para que no nos quedemos solo en uno. Ajá. En un solo techo o sin techo, más bien así cuadrado, no, como que darle cierto diseño y cómo diseñarlo, los techos, ventanas, puertas y perspectiva, ¿sí? Izquierda, derecha, y aquí se va concretando todo lo demás, todo el paisaje, pero primero era esto, y bueno, y así todo eso fue. Miren, por ejemplo, aquí se ve la aplicación del color, ajá, del color y el movimiento. El movimiento que se da también a partir de la estructura que está abajo, ajá, porque eso es muy importante. ¿Qué tipo de estructura vamos a usar?
para darle cierta expresión al rostro, bueno, todo el rostro y el pelo y cierto movimiento en general. Entonces sí, esa fue la base, las bases. Ajá. Aquí la cuestión atmosférica en el color, ajá, también igual. Claro que todos estos, mira, por ejemplo, aquí, que cómo se hace el sol, cuál es el procedimiento para hacer la atmósfera o hacer el mar o algunos efectos en la acuarela. Ajá. Y eso, bueno, todo eso fue importante porque luego necesitamos hacer un paisaje o hacer combinaciones y no sabemos. Por eso hacemos rostros, paisajes, cómo se hacen los árboles, etc. Ajá. Miren aquí, vean cómo las expresiones son diferentes. Ahí estábamos estudiando las expresiones distintas. ¿Sí? Miren bueno, ya tiene pintura. Ajá. Y el fondo, las texturas, cómo se trabajaba. ¿No? Claro que todo esto, conforme yo lo iba dibujando y pintando, pues también los alumnos hacían lo mismo. Claro que no me estaban copiando como yo lo estoy haciendo, sino que yo les ya determiné que no debía de ser igual. Ajá. Bueno, entonces ya, por ejemplo, a un alumno puede quedar esto, otro alumno le puede quedar esto, o diferente, ¿verdad? Porque son diferentes trazos, pero la forma de hacerlo es lo importante, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí la aplicación del cuerpo humano, de la figura humana, pero a partir también de una estructura X y con una línea de movimiento, y de ahí se ocupa mucho la imaginación en este caso, porque como de esta parte tenían que imaginarse un cuerpo humano, ¿no? Entonces, pero vean, por ejemplo, a mí cómo me salió en esa posición, ¿no? Pero entonces, bueno, ya les expliqué cómo es que salen todas las posiciones. Ajá. Bueno, diferentes posiciones en la figura humana. Uh-huh. Y bueno, esto pues ya tiende a ser como más modernista, no tanto como realista, es expresionista más que nada. Igual miren, igual de esta misma estructura, ahora, bueno, no es un cuerpo, sino que va a ser un rostro. Y vean que todo se puede hacer, incluso también se puede hacer un paisaje encima de esta estructura. Bueno, eso es con el fin de incrementar la creatividad en los alumnos, o sea, desarrollar la imaginación. Aquí continuamos con la perspectiva porque no es tan fácil. Y cómo se ven los ladrillos hacia un lado, los ladrillos hacia otro. Ajá. Y cómo se va pintando poco a poquito y cómo se va rellenando todos los espacios poco a poco, se va creando, porque no se tiene una idea clara, sino que uno se va imaginando si es río, si va a ser camino, si va a ser montaña. Entonces uno va pues va configurando todos los elementos, como aquí estos árboles que se ven más grandes, más medianos y luego se van haciendo más chiquitos. Bueno, esas fueron las clases en general, vamos a terminar. Vamos a seguir con miren, ejemplos de la perspectiva. Miren los techos de las casas. Ajá. Aquí con un poquito de, bueno, efectos de la acuarela. Y entonces, pero bueno, ya no concluimos, porque les digo que muchas veces una hoja era una clase. Uh-huh. Miren
Cada hoja es una clase. A ver, vamos a... Miren, otra... También de los mismos elementos, cómo tiene otra posición la figura humana. Y aquí falta darle diferentes valores como claroscuro o volúmenes. Y contrastes de color y ya aplicando ya aquí el color. Son cuestiones más que nada creativas. El curso se trató más que nada de desarrollar la creatividad. Miren, por ejemplo, esta figura humana, cómo se observa. Igual así el movimiento de la pintura. El movimiento de la pintura hace que se perciba el agua o se perciba la montaña solamente con manchas. Un poco impresionista. O sea, les digo, como son bocetos, no se terminan, pero pues ya tenemos aquí diferentes opciones, ¿no? Para crear, para hacer obras inéditas. Bueno, miren este también con mucho movimiento. Son obras que van saliendo en el momento en la clase y que pues resultan interesantes y que los alumnos pues pueden echar recurso de todo de esa inventiva que les fui dando y crear nuevas imágenes, no meramente hay copias. Bueno, en sí, ese fue el taller de pintura, en el cual, bueno, hicimos más prácticas de acuarela para ver ciertas cuestiones de composición en el color también. Y bueno, ese en realidad fue el asunto. Ahora en el próximo video que ustedes o en este mismo vamos a ver si se conforma. Ustedes pueden ver algunos resultados de los alumnos, pero prácticamente ellos me siguieron y fueron haciendo paisajes o humanos o cosas que yo les iba diciendo a diario. Bueno, entonces vamos a pasar al taller de artes plásticas. Esto va más encaminado a las técnicas del dibujo primero, de la pintura igual, pero también esos mismos dibujos se pueden transformar hacia el grabado o también hacia el modelado, hacia la escultura. En este caso vamos a ver que fue muy importante la cuestión de la figura humana. Las proporciones. Primero en el dibujo, después más que nada en el dibujo, un poquito en la pintura y luego ya el modelado en alambre. Ahorita lo vamos a ver. A ver, vamos a ver. Miren, aquí en artes plásticas también vimos parte de la perspectiva, la pintura. Miren, es trabajado el dibujo como bocetos para paisajes. Aquí nada más en puro lápiz. Miren aquí cómo surgió y vean ustedes la profundidad que tiene. Se realizó, cada lámina, como les digo, se fue realizando en cada clase. Pues las clases realmente de 3 horas, 4 horas, más o menos. Entonces pues sí nos daba tiempo de crear algo, pues ya como un boceto, ¿no? Miren aquí el movimiento.
cómo fue saliendo. Y la imaginación, muy importante. A ver qué salía. ¿No? Entonces, eso también se dieron cuenta los alumnos de cómo la imaginación es muy importante para... Miren como un tipo de... Está muy interesante, ¿no? Este paisaje. Uh-huh. Perdón. Es que la imagen no sé. Aquí se ve la casa, ajá, la casa, el lago, las personas aquí, conviviendo aquí la familia, unos árboles más cerca, elementos más cercanos en sí, y entonces pues sí, se ve muy expresionista, ¿no? Miren aquí, la figura humana, cómo fue saliendo, y después hacerle el fondo para que resaltar la figura humana y así. Miren, aspectos de la figura humana también. Ajá. Miren, lo voy a pasar rápido. Pero luego no se aprecia. Aquí miren, por ejemplo aquí, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sale? Ajá. Aquí, de la imaginación. Bueno, aquí está un rinoceronte, aquí está una figura humana, aquí está una arquitectura, y todo eso fue saliendo de todos estos, estructura que está acá al fondo. ¿Ah? Y lo que nos fuéramos imaginando, entonces lo resaltamos más, por eso salieron aquí un camino, porque ya vimos un poquito de lo de perspectiva, cómo se va abriendo acá, todo eso es composición. Ajá. Entonces también la composición muy importante. Miren aquí por ejemplo un bailarín, un danzante prehispánico. Ajá. Pero mira, ustedes vean cómo surgió de aquí, de esta estructura, cómo se fue imaginando uno la cabeza y después se va completando el cuerpo. Y miren cómo el movimiento. Ajá. Bueno, eso sí ya lo fue explicado para que los alumnos también echaran recurso. Miren una figura aquí, otra figura acá, las escaleras, acá unas casas. Ajá. Aquí un camino, los árboles al fondo. Uh-huh. Aquí una como Madonna, me recordó algo del Renacimiento, como una Madonna con su bebé, y aquí se ve las piedras como la roca y el lago, ¿no? Entonces todos esos, mire, luego las manos, siguen los paisajes igual. Claro que todo esto, bueno, ya no, aquí ya como que abarcó más en artes plásticas, porque fue el dibujo, la pintura, y después, se puede llevar hacia el grabado haciendo contrastes con blanco y negro. Ajá, esa es la idea. Pero bueno, primero teníamos que sacar aquí ya terminó, pero vamos a ver, vean ustedes. Aquí continuamos el estudio de las manos. Ajá. Después las manos. Ajá. Las medidas, las proporciones. Ajá. Después las manos así en contorno ciego, pero dándole fondo. Ajá. Dándole fondo. Ajá. Entonces es contorno ciego sin ver la mano, pero estar haciendo el dibujo. Ajá. Luego, cómo se hace un hexágono, aquí geométricamente, cómo se hace un huevo. Ajá. Porque es la cuestión del rostro. Ajá. Pero más geométrico, más exacto. Y cómo se aplica la técnica de claro oscuro. Ajá. Cómo se va degradando el color. Es una práctica, pero basado en esta espiral.
que es muy, muy apegado a la naturaleza, una cuestión geométrica de la naturaleza, que siempre llama la atención. Por eso quise hacer este modelo, pero nos sirve para practicar la pintura de los degradados. Ajá. Aquí falta poner los rojos, los naranjas, los verdes, pero para ir practicando cómo se va degradando el color. Ajá. Y nos va sirviendo. Aquí pues seguimos con las manos, miren. Ajá. Seguimos con las manos geometrizadas, las proporciones, cómo se ve del quinto dedo al primero, cómo se ve. Ajá. Aquí está, miren las manos aquí, los estudios de las manos con medidas, cuestiones geométricas, ajá, cómo aplicado en una estructura geométrica, para ver las manos, entonces cómo se ven como ciertas esculturas. De ahí parten las ideas para escultura, ajá, para la escultura, ¿sí? Pero primero hacer los estudios, ajá, de proporciones. Después ya seguimos con las manos, miren, pero ya con movimiento, ajá. Ya con movimiento y ya aquí ya pintura. Cómo se va estudiando toda la proporción. Aquí algunas prácticas de cómo se dan efectos de la acuarela. Y creo necesario ver la expresión del rostro, pero una forma un poquito más real, no llegando a muy, muy real, pero sí, porque a muchos les interesa que se parezca más a una fotografía, pero sin llegar a eso. Ajá. Porque pues eso se requiere como más estudio. Ajá. Y por ejemplo la mirada y la expresión. Y los 3/4. Eso no es tan fácil. O sea, un rostro de 3/4, de frente, de arriba hacia abajo, todos esos estudios los estuvimos contemplando. Aquí son varias manos en movimiento y resulta bien interesante, porque se dibuja una mano sobre la otra mano, con otro material, sobre otra mano, y entonces se ve un montón de la composición y se ve bien interesante la pintura. Aquí están los estudios de los rostros, derecha, izquierda, arriba, abajo. Ajá. Todo eso es lo que hicimos. Aquí está otra vez, miren, la misma que les enseñé, pero ya no se ve tanto los trazos. Ajá. Y el movimiento del cuerpo, eso es muy importante. Las formas de los volúmenes primarios de los músculos, para irse viendo más en forma el cuerpo humano, posiciones laterales, ajá. Aquí el esquema, después aquí el estudio de los músculos geometrizado, ajá. Y aquí seguimos con el estudio de los músculos, pero con perspectiva hacia el fondo. Ajá. Y entonces se ve en el espacio, eso es muy importante, cómo se ve en el espacio, cómo tienen diferentes formas los movimientos. El rostro, ajá. En la cuestión del labio, como cuando cambio al labio inferior, se ven diferentes las expresiones del rostro. Aquí tenemos otro tipo de labios y cómo se va cambiando la expresión del rostro. Ajá. Aquí de 3/4, los tipos de ojos, ajá. Las razas. Bueno, aquí es una copia. Sí, una copia del natural de una niña, de una bebé. La morfología del ojo. Aquí un apunte. Son todo lo que vimos en el semestre. Ajá. A ver,
Aquí un rostro. Es el mismo rostro, pero como los estudios se van siendo diferentes. Miren aquí como parte uno de la raza negra, de la raza blanca y de la raza amarilla. Por eso aquí tenemos la raza blanca y las proporciones, por eso se ven esos cuadros. Todo ese estudio y qué características tiene la raza. Bueno, este ya no es, esta es la misma persona dibujada de diferentes formas. Y este es como para grabado, para ver los volúmenes. Te digo como que tirando también hacia el grabado, por eso los dibujos pensados para un poquito para grabado, para ver los claros oscuros. Igual manos, el caballo, el estudio del caballo también. Miren, vean este ejemplo de cuerpos, miren, está bien interesante cómo sale el movimiento. Ya les explico cómo hacer los movimientos distintos y que no se vea rígido el cuerpo. Eso es muy importante. Entonces primero se hace el garabato, después se hace el movimiento, la línea de movimiento, y se aplica los esquemas y después el estudio de los músculos. Y miren, fíjense, aquí está. Vean cómo son diferentes sin necesidad de tener un modelo. Entonces ya les explico cómo poder hacer movimientos interesantes sin el modelo. Ya tenemos bien estudiado la cuestión de los músculos. Luego la anatomía del caballo. Esto es lo que estamos viendo ahorita. Ya la siguiente semana va a ser el término del curso. Y entonces vamos en la estructura para que lo puedan pintar y también lo puedan hacer en escultura. Y estos son, miren, rápidamente les voy a mostrar. Miren, aquí están los estudios. Es una anatomía comparada de la figura humana y el caballo. ¿Sí? Y con los nombres de los huesos y la posición de los huesos, cómo debe de estar en una posición firmes. Aquí tenemos otro ya sin los nombres. Y bueno, ese porque la intención es hacer escultura. Vamos a hacer una escultura en alambre del caballo. Aquí pues el movimiento. Pero como la estructura, siempre esas estructuras yo se las enseño para que haya movimiento en la realización de su dibujo. Y aquí como unos esquemas de cómo ser el cráneo humano. Entonces aquí como están los pasos. Y ya ahorita en esta semana pasada pues tuvimos aquí fuimos haciendo esta estructura, ¿sí? de la figura humana, como le hicimos las manos, las manos, como le hicimos la pelvis. Eso pues fue un poquito complicado para enseñarles el manejo de las pinzas y los alambres. No fue tan fácil conseguir el material adecuado, no. Pero bueno, hicimos el intento, pero ya le salió esta figurita. Y aquí está el cráneo. El cráneo lo hicimos aparte para ya incorporarlo aquí en esta parte. Bueno, en sí todas esas clases
fueron de muchas cuestiones que a lo mejor el alumno no las aplica todas en un cuadro, pero siempre le va a ayudar. Ajá, siempre les va a ayudar. Para cualquier cuadro que haga o escultura. Y en la cuestión del caballo, todavía no tengo aquí un modelo, pero este es un perro. Ajá, eso es un perro. Y ya miren. Ajá. Entonces, aquí le voy a poner un poquito un fondo blanco, creo. ¿Se verá mejor? Ahí se ve el perro. Sí, en la estructura del perro. Y bueno, esa ya se puede ir forrando con plastilina, hasta con barro. Ajá, con plastilina epóxica, y ya dándole forma. Ajá. Bueno, esas son, ¿por qué escoger el caballo y el perro? Porque bueno, son animales que siempre han aparecido en la cuestión plástica. Ajá, de varios artistas a través de la historia, desde la época prehistórica, ajá, hasta nuestros días. Siempre está figurado ahí estos animales, ajá, que nos han acompañado. Bueno, y entonces ese me dio mucho gusto. Para los que no me conocen, pues más o menos es la dinámica que se lleva. Vamos a hacer algunas obras para el siguiente semestre más concretas, no tanto ese panorama, pero sí considerarlo, y para que salgan unos productos, pues no de una clase, sino que de 3 clases aproximadamente, que queden concluidos. Eso es lo que me interesa. Pero bueno, ya viendo los trabajos de los muchachos, ustedes van por ver todo ese panorama que se logró. Me dio mucho gusto también todos los alumnos que cursaron el curso y que terminaron. Es un gran placer que hayan llegado hasta el final del curso, porque muchos, por cuestiones de tiempo, pues no pudieron terminarlo, pero sí hicieron una buena parte. Bueno, entonces pues eso es todo, y veamos los trabajos. Ajá. Bueno, muchas gracias.